educativa. No hemos entrado a lo que son destrezas y no vamos a entrar porque hubo el cambio, hubo el pedido de ir focalizando a dos elementos fundamentales y vamos a trabajar en función de aquello. Yo creo que es necesario también dar, conocer y responder a los requerimientos de los jóvenes estudiantes y de la Universidad Central. Para esto, yo voy a pedir, vamos a hacer así una revisión muy rápida, Ven que estés ahí, toma. una revisión muy rápida. Y voy a pedir que por favor algún compañero docente o técnico docente nos ayude explicando esta primera diapositiva que tiene que ver con características de la evaluación estudiantil. Y esto se va a dar y debe darse en el sistema educativo nacional y debe darse en las universidades también, porque los principios de evaluación educativa rigen no solamente para ciertos sectores, sino para todos. ¿Sí? Y así que voy a pedir que quien de los compañeros técnicos docentes o docentes nos puede ayudar con interpretar esta diapositiva. Sin pelearse, ¿no es cierto? De uno en uno saben decir cuando hay una participación total. ¿Quién nos ayuda? A ver, compañeros técnicos docentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si me permite, por favor. Bien, cuando hablamos de las características de la evaluación estudiantil, la primera característica nos dice que tiene un valor intrínseco. Significa que tiene una esencia. No solo es el hecho de poner una calificación, no solo es el hecho de ver cómo le fue al estudiante, sino también cómo le fue al profesor. Eso significa que nos estamos evaluando y nos debe permitir un desarrollo integral. ¿Qué significa esto? Que la evaluación debe tomar en cuenta muchos factores, debe tener en cuenta muchas habilidades, muchas destrezas que tiene el estudiante. Me voy a poner como ejemplo, ¿no es cierto? El típico estudiante, un estudiante cerebrito, pero no es un estudiante eh, bueno para la cultura física, o no es un buen estudiante para el ejercicio o para hablar, simplemente es una persona eh, que está dedicada a los libros. Entonces necesitamos que la evaluación tome en cuenta muchísimos factores para que este ser humano se desarrolle de manera integral. Y obviamente necesitamos fortalecer estos puntos de alguna manera flacos que tiene este estudiante. No es que yo voy a realizar una evaluación al final. Por eso nos habla de que es una evaluación. La característica fundamental de la evaluación es que es un proceso continuo. Yo evalúo al inicio, evalúo en el proceso y evalúo obviamente al final. A eso se refiere cuando hablamos de la característica de que sea continuo. Ahora, el siguiente punto nos habla de que debemos utilizar diversos formatos de instrumentos. Tenemos una gama de instrumentos, tenemos una gama de formatos, ¿no es cierto? Es posible sea un cuestionario, una prueba escrita, qué sé yo, puede ser un crucigrama, una sopa de letras, puede ser un dibujo, dependiendo de lo que nosotros que estemos evaluando. Debe tomar en cuenta todos los factores que están involucrados dentro del proceso de educación y tiene criterios explícitos, nos dice las formas puntuales bajo las cuales se va a regir esta evaluación. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Vamos acá. Habíamos indicado que en el sistema educativo hay niveles y subniveles, ¿no es cierto? Tres niveles. Indicado que consideremos este gráfico con los números o numerales que hemos escrito en el lado derecho. Y voy a pedir a Steven López que indicando cuántos niveles tiene el sistema educativo nacional.
López. No, no está Steven López. Vamos con otro compañero que nos ayude. Tenemos aquí a Adriana Ponce. Adriana Ponce, por favor. ¿Cuántos son los niveles que tiene el sistema educativo? Son 4 niveles. No. Vamos a corregir. Son, no, son 3 niveles. A ver, vamos ahí claros, 3 niveles. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cuestión, y gracias por hacernos reflexionar, tenemos el sistema educativo nacional o el sistema nacional de educación tiene 3 niveles. El nivel 1, que es el nivel inicial. Segundo nivel, educación general básica. Y el tercer nivel, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera categoría niveles tengo 3 niveles: inicial, básica y bachillerato. En inicial se subdivide en dos, ¿no es cierto? Inicial 1 e inicial 2. El uno de 0 a 3 años y el otro de 3 a 5 años. La educación subniveles: preparatoria, básica elemental, básica media y superior. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Ahí hay unos números que hay que tomar en cuenta, porque esos números van a definir a nivel de currículo. Y habíamos hecho un ejercicio, ¿no es cierto?, de cómo ir identificando estos códigos, niveles y los respectivos subniveles. Eso es lo que tuvimos en estas diapositivas. Y así hicimos también, miramos la parte legal de subnivel. Lo que quiero más relacionarme a esto, por favor. Habíamos hablado de la retroalimentación y refuerzo académico, Sistema Educativo Nacional. Y decíamos que el incumplir aquello significa una sanción para el docente, porque estaríamos cayendo en el plano de negligencia. Y la negligencia es sancionada, ¿sí? Un acuerdo ministerial, y ahí voy del 2019 a 11, donde voy a pedirle de manera muy especial a Delgado que nos ayude identificando cuáles son los elementos claves e importantes de esto que debemos considerarlo ya en nuestra práctica. Refuerzo académico, hay que cumplirlo obligatoriamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos básicos de aquel? Por favor, ayúdeme. ¿Hay etapas fundamentales o requisitos obligatorios para aquello? Michelle se desconectó. Estaba abriendo su... Vamos a ver. Michael Méndez. Michael Méndez, ayúdenos, por favor. ¿Cuáles son los elementos o los elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta en este refuerzo académico para yo cumplir con la normativa? No estoy seguro, la verdad. ¿Cuáles creen, leyendo lo que dice aquí en el que determina el acuerdo ministerial sobre refuerzo académico, qué cree que ahí se encuentran algunos elementos claves y fundamentales para poder ejecutar la normativa y posiblemente, obviamente, los protocolos? Ya, profe. eh, Gracias. bueno, el día de ayer nosotros igual elaboramos un diagrama de flujo, tratando de extraer identificar este tipo de criterios que se encuentran aquí. Ya, y el primero era el refuerzo académico. O sea, bueno, era identificar a los estudiantes que necesitan el refuerzo académico. Luego se procede a informar a los representantes y a las autoridades, siempre tomando en cuenta que si se va a informar a los representantes, debemos tener evidencias físicas como una firma de los representantes.
Después venía la planificación del refuerzo académico. Se puede hacer de manera individual o también se puede hacer de manera colectiva. Y finalmente el reporte de resultados. Muchísimas gracias, te agradezco. Bastante bien. Habíamos indicado de igual manera que los refuerzos, el refuerzo académico hay que hacerlo con los estudiantes que tienen bajo rendimiento. Y hay 4 posibilidades habíamos identificado de acuerdo a lo que dice el artículo 208. Clases de refuerzo, el mismo docente, que es el responsable directo del proceso de formación, o también puede ser otro docente de la misma asignatura a todo el grupo. Tutorías individuales, dijimos que puede ser docente de la misma asignatura a un estudiante específico, ahí habíamos solamente recomendado. Luego, tutorías individuales, psicólogos educativos, fundamentalmente con el trabajo de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y el cronograma de trabajo o de estudios que va a estar allí apoyando padres y madres de familia. Habíamos indicado que las notas de refuerzo académico tienen que ser promediadas con los otros trabajos. Poder garantizar esta locura que se llama evaluación formativa y al último la sumativa, habíamos indicado que se habla de que los docentes deben elaborar informes de aprendizaje. Y hay 3 tipos de informes: los informes parciales, los informes trimestrales y los informes anuales. ¿Es verdad que esto es una carga administrativa? Por supuesto que sí. Y de los informes parciales, el informe es individual. En los trimestrales ya el informe de todo lo que ha significado el avance de las destrezas, competencias de los estudiantes, y en el anual ya vendría a ser la evaluación sumativa, ¿sí? Y nos habíamos quedado con esto que quiero solamente explicar no más de unos 5 minutitos, por favor. Para los exámenes de recuperación, tenemos ahí el primero que se llama el examen de mejora del rendimiento. Mejora del promedio, todos los estudiantes que ya pasaron más de 7 o que tienen más de 7 en determinada materia y tienen menos de 9.99, el estudiante puede solicitar, el representante puede solicitar a la máxima autoridad el que se le permita rendir el examen para la segunda tiene que ver con el examen supletorio, y eso está relacionado también con lo que vamos a ver en lo que tiene que ver con la universidad, ¿sí? Quienes dan en lo que tiene que ver hasta tercero de bachillerato los exámenes supletorios, quienes alcanzan un puntaje 6.99. ¿Sí? Este es acumulativo, se lo hace 15 días después, ya se publican las notas y por el estudiante ya sabe que se ha quedado para supletorio. En ese tiempo, la institución obligatoriamente tiene que ejecutar también un refuerzo y la nota mínima que tiene que sacar el estudiante es de 7/10. Si es que el estudiante por varias circunstancias no pudo superar, tiene el examen remedial. Hay estudiantes que no pasan por el supletorio y van directo al remedial. Aquellos que tienen menos de 5 puntos, ¿sí? En el promedio ya. O que no pasaron el supletorio, no cumplieron con ese puntaje mínimo de 7. Asimismo, para el examen remedial, el docente tiene que elaborar un cronograma de actividades para que el estudiante, padre de familia, durante las vacaciones pueda estudiar. Y 15 días antes de que inicie el nuevo examen, el nuevo escolar, el estudiante tiene que rendir, la nota mínima es de 7/10, y si reprueba en 2, tiene 2 materias que se queda o pierde en remedial, inmediatamente pierde el año. ¿Por qué? Para el examen de gracia solamente puede quedarse en una sola materia, es la última oportunidad. Y ahí tenemos el examen de gracia, es 5 días antes del inicio de clases. Antes se tomaba ya cuando era una locura total. Hoy por lo menos tenemos esos 5 días.
¿sí? Eso en cuanto tiene que ver con los respectivos exámenes de recuperación. Esto para ir cerrando, ¿sí? Tenemos ahí exámenes quimestrales. Jóvenes estudiantes, los exámenes quimestrales tienen que ser dados y aprobados un mes antes. La junta de curso se reúne y esa junta certifica. No se encuentra certificado, hemos cometido un error y cualquier apelación desde esta instancia ya puede correr. Las juntas de curso, ustedes saben que cada docente lleva los respectivos informes. Terminada la junta de curso, se entregan una secretaría con las respectivas actas donde se encuentran establecidas todas las novedades que estudiantes se quedan para remediales o que se quedan para supletorios, ¿sí? Y también hay la LOTAIV, Ley Orgánica de Transparencia Pública, que determina que los padres de familia tienen el derecho de conocer cuáles han sido los resultados y citar los informes a la institución educativa. ¿Quién lo hace eso? El tutor. Eso le servirá a los padres de familia para las relaciones. Y vamos para acá. Solamente vamos a hacer hoy una visión nomás rápida de cómo está en el sistema educativo hasta tercero de bachillerato, pero mucho cuando ya trabajemos en las respectivas pruebas de base estructurada, donde consideremos los documentos emitidos, el instructivo emitido por el INEVAL, donde está allí cada una de los tipos de pruebas con las recomendaciones, llama la denominada itemología, cómo hacer los respectivos ítems para poder realizar las pruebas de base. Entonces, este proceso de evaluación que se toma también en el colegio estarán definidas por las pruebas objetivas. Pruebas objetivas conocemos allí como de verdadero y falso. Usted ya tiene conocimiento de aquello. Identificación y ubicación, que identifique cómo se llama la palabra para determinado contexto. La jerarquización u ordenamiento, que es desde lo más importante hasta lo menos importante, o cuando hablamos de orden de secuencias en lo que tiene que ver con lengua y literatura, en una lectura, en cuento, en un relato. Relación o correspondencia con una A, con una B, y ahí tenemos la relación 1-1. Luego tenemos de completación o respuesta breve, analogías de opción múltiple. Todas estas el día viernes vamos a dedicarnos específicamente a la elaboración de pruebas de base estructurada de conformidad con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En el sistema educativo nacional, así deben hacerse también las pruebas de base para los exámenes de mejora, para los de supletorio, para los de remedial y los de gracia, para evitar al máximo aquello que tiene que ver con las... ¿sí? Aquí quiero hacerle un pequeño ejercicio sobre esto. Mire, y esta es la que usted debería tener en letras mayúsculas. Si puede registrar en algún lado, regístrenlo. Todas las pruebas que sean estas, de cualquier tipo que lo hagamos, está relacionada con la taxonomía para la elaboración de las. Usted ha estudiado lo que es la taxonomía de Bloom, donde se encuentra ahí el desarrollo de las habilidades del pensamiento, habilidades cognitivas, desde un nivel inferior hasta un nivel superior, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, desde las básicas tenemos conocimiento, aumentando el nivel de complejidad, el nivel de abstracción, el nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento, el nivel de discriminación. Y tenemos las otras de comprensión, la otra de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación y de creación. Vamos a hacer un ejercicio de acercamiento únicamente, porque repito, esto vamos a trabajarlo el día bien. Dependerá hasta dónde usted quiere quedarse, hasta dónde está direccionando su proceso de enseñanza-aprendizaje. Si quiere que
sus estudiantes solamente se queden en el simple conocimiento, en los datos únicamente. Si quiere eso, esa es su propuesta pedagógica. Realmente cambios en sus estudiantes. Todo su proceso académico, todo su proceso pedagógico estará orientado a potenciar esos aprendizajes y por lo tanto los resultados, las aspiraciones que usted tenga estarán a lo más alto posibles. Y vamos a pedirles allí a José, tengo allí dos columnas, ¿no es cierto? Columnas de color, José, bueno, azul y las otras de color rosado. Y le voy a preguntar, revisemos las unas y vamos a relacionar con la alumna B para ver hacia dónde yo apunto con conocimiento, ¿sí? Y fundamentalmente, compañeros y jóvenes estudiantes, ustedes dependerá hacia dónde quieren apuntar con sus estudiantes. Si es que les limitamos el pensamiento y su capacidad al dejar quedarnos en los niveles básicos, o somos capaces de potenciar y trabajar en función de un que nos permita el nivel de criticidad, de cuestionamiento. Vamos a ver, José, conocimiento, ¿con cuál de ellos les parece que es el correcto? La que dice evocación de hechos, datos, principios, términos, en la misma forma que fueron aprendidos. Evocación de hechos, datos, principios, ¿sí? De la misma forma que fueron aprendidos, es decir, visión. Yo enseñé de esta manera y quiero que mis estudiantes lo digan de esta manera. Vamos con comprensión. José mismo, ¿quién quiere ser millonario? Vamos. Comprensión sería establecimiento de relaciones, conceptos, orden y analogías. Vamos a ver. Correctísimo. Aquí empiezo, ya no solamente repito lo que mi maestro me ha enseñado, cómo él quiere, ¿no es cierto? Que damos la respuesta, sino ya empiezo a establecer relaciones, conceptos, ordenar, empiezo a hacer analogías, empiezo a entender y comprender. Pues otro nivel, aplicación. Resolución o resolver problemas, explicar fenómenos, generalización y ejemplificación. Chévere. Resolver problemas, explicar fenómenos, hasta dónde queremos. Por lo tanto, las preguntas que nosotros hagamos tendrá que estar con estos elementos, hacia dónde apuntamos, ¿sí? Seguimos, análisis. Identificar elementos, establecer sus relaciones e hipótesis. Identificar elementos, establecer sus relaciones e hipótesis. Síntesis. Sería, construcción, organización de elementos, conclusiones e inferencias. Por supuesto que sí. Y eso significa para construir, para organizar, para sacar conclusiones, para sacar inferencias, tener un marco teórico muy grande que permita uno tomar cierto posicionamiento, ¿sí? Seguimos, evaluación. Sería emisión de juicios, implicaciones y posicionamiento. Por supuesto. Ya tengo un criterio al respecto, tengo una postura al respecto, ¿sí? Y es necesario también escuchar a nuestros estudiantes de ese particular. Y lo último, entonces, creación es con transferencia. Nuevas ideas y productos. Hay un estudio que determina, en pedagogía, que determina que América Latina es una región eminentemente consumidora, y que es necesario generar la producción, ¿sí? Vamos a ir al otro elemento, evaluación de comportamiento, y con esto vamos a ir cerrando lo que tiene que ver con la evaluación del sistema educativo nacional para ya pasar
a lo que tiene que pasar en la universidad, cómo vamos a enseñar a nuestros compañeros, cómo vamos a compartir con nuestros compañeros el sistema de evaluación como tal. En la evaluación, jóvenes estudiantes y compañeros, el objetivo fundamental será siempre el nivel formativo de estudiantes. El nivel sancionador es ya el último elemento. Para no llegar a aquello, hoy se habla de la sana convivencia, todo eso, de un código de convivencia que permitan allí establecer los acuerdos. Y esos acuerdos también tienen que ser que nos permitan satisfacernos nosotros, alegrarnos con lo que somos capaces de mantener un comportamiento adecuado. ¿Cómo se evalúa? En forma literal y descriptiva. Y tenemos en la parte inferior el cuadro, ¿no es cierto? A, muy satisfactorio; B, satisfactorio; poco satisfactorio; D, mejorable; E, insatisfactorio. Cada uno de ellos con sus descriptores al respecto, y que es el tutor de grado curso el que registra. Pero hay el acuerdo ministerial 2019-11 que indica que todos los docentes que dan a ese grupo las clases o imparten su proceso pedagógico allí son los de evaluación. Luego tenemos aquellos indicadores de los valores éticos y de sana convivencia, se encuentran allí. Tengo ahí respeto, consideración. Son los parámetros sobre los cuales el docente tendrá que evaluar. Entonces allí tenemos ya un tanto completa ya el sistema o la evaluación educativa en lo que tiene que ver con educación básica y bachillerato. Pero ahora vamos por acá. Esto, mucha atención, por favor, jóvenes, porque esto es lo que les va a orientar también a sus compañeros. En lo que tiene que ver con la evaluación, cómo concebimos también a nivel de universidad central lo que es la evaluación. Y está sacado de un documento de vicerrectorado que se dio a conocer para que este proceso podamos todos, quienes somos parte de la enseñanza y aprendizaje, podamos estar claros. ¿Qué nos dice allí Víctor Hugo? ¿Nos puede ayudar con la lectura y con la interpretación de esto, por favor? Y vamos a ir con lo que vimos. Por eso es la denominada teoría de lo que es la evaluación educativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto de lo que revisamos anteriormente se repite y la Universidad Central se alinea a esos principios teóricos de la evaluación educativa? Por favor, Víctor Hugo. Muy buenas tardes, mi estimado Richard, compañeras y compañeros y señores estudiantes y futuros colegas. Primero nos habla de la definición de evaluación de los aprendizajes. Es un proceso sistemático. Aquí nos habla ya de científico, en donde se conjuga, dice la universidad, la academia, lo que dice la vinculación con la sociedad, y también participativo, en la recopilación de información sobre niveles de logros que nosotros queremos de este aprendizaje, previsto en las planificaciones microcurriculares, es decir, lo que nosotros llamamos hoy en la universidad unidad de análisis. Usted lo decía también, materias, que comienzan a discutir el nombre de materia, ¿no es cierto? Asignaturas. Mediante la utilización de diversas actividades técnicas e instrumentos planificados por los docentes y socializados con los estudiantes antes de su aplicación. Es el mismo, pero con un nivel más alto que nos manifiesta aquí, que es científico, en donde viene la trilogía, como le había dicho, es la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Eso es lo importante dentro de esta evaluación en la universidad. Pero previo a eso, Richard, yo me siento un poquito preocupado, porque hablamos de evaluación y usted nos dice, si no cumplen, sanción. El problema es que no existe el debido proceso en el sistema educativo nacional. Y usted, con su experiencia que tiene, y nos conocemos también, ponerles a ustedes un ejemplo.
una maestra se le pierde sus llaves en un grado. La señorita, ¿qué es lo que hace? Cierra la puerta, elige a una niña para que abra las mochilas y resulta que la niña le dice, ¿sabe qué? Aquí hay una fundita con un polvo blanco. La maestra coge ese polvito blanco y lo que hace es no alarmar a la comunidad educativa, ni interna ni externamente. Le llama a la madre de familia y le dice, mire, su niño tiene esta fundita. Presumo que puede ser harina u otra cosa. ¿Sabe lo que hizo la madre de familia, mi estimado Richard? Fue a denunciarle que la profesora le ha ubicado esa fundita. Entonces, el problema de la evaluación, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en la actual, es de que el maestro está en total indefensión. No existe un artículo legal donde él se defienda, el maestro, o hagan el debido proceso. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que la maestra tiene que buscar un abogado. ¿Para qué? Para poderse defender, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, con lo que usted nos está dando, ¿podemos ayudar al maestro en este proceso de evaluación con ese montón de tramitología, dejándole a un lado al maestro ese poder que tenía antes de ser líder? Hoy simplemente de cumplir esas leyes. Ese acápite le hago a mi estimado Richard y ese ejemplo que le pongo, ¿no es cierto? Que le ubico. La pregunta es... Verás, genial. ¿Ya? La pregunta es, Richard, y yo decía, no, chuta, bueno, y ahora la profe no le hicieron el debido proceso, enseguida le cambiaron de institución educativa. ¿Qué es lo que cogieron? El Código de la Niñez y Adolescencia. Dije, ¿sabe qué? Vamos a buscarle el artículo 11, el interés superior del niño. ¿Quién pierde, mi estimado Richard? Va a perder siempre el maestro. Pues, tenemos que buscar también aquí un ente rector y que se acepte un ente gremial para que defienda también al maestro. Esa es la situación, mi estimado Richard. Genial. Gracias, Víctor Hugo, por la exposición. Y cuestionadores de que la ley de educación tenga más elementos punitivos, la indefensión al docente. Por eso es que, con la poca experiencia que tenemos, docentes, que aquello que tenemos que cumplir, lo hagamos porque evitamos situaciones complejas. Hay para todos ustedes un ejemplo mucho más claro y más cruel y más perverso, lo de Víctor Hugo. Verán, en una institución XY, una pareja de jóvenes estudiantes teniendo relaciones sexuales en los baños de la institución. Eso fue público. El inspector golpea la puerta y le encuentra, el inspector coge y abre la puerta. Le pusieron un juicio penal por invadir de los estudiantes. ¿Qué tal? Inconcebible. Pero eso es lo que tenemos, lastimosamente. Lo que hay que hacer, lo que usted mismo decía, que es un principio constitucional, el debido proceso. Hay que exigir ese debido proceso. Y ese debido proceso se lo vulnera en los distritos a diestra y siniestra. Lo que usted indica, se les cambia sin ningún tipo de criterio de institución educativa. Yo creo que teniendo un buen abogado que haga saltar ese tipo de situaciones, porque está el docente quedando en la indefensión y están rompiendo los procesos legales y regulatorios. Yo creo que hay que tener, lo que usted dice, otro tipo de posibilidades, cuestionamientos a ese tipo de aplicación de la normativa. Lo que nos corresponde a nosotros en este caso es
Mientras menos nuestros estudiantes, nuestros docentes se equivoquen, es mejor. He visto como rector de la institución, he visto cómo hasta familias, cuando estaba el director de gestión, cuando usted me conoció, Víctor Hugo, tuvimos una reunión ahí, ¿no es cierto? En ese momento, un compañero docente estaba siguiendo un juicio, un sumario administrativo, le estaban siguiendo. Significó, primero, ruptura de su hogar, porque la esposa pensó que era un acosador, ojo, como pensó, se acabó el hogar. Sí, se acabó el hogar. Aquella persona se dedicó al licor, se acabó su vida, no tenía dinero para el abogado, los hijos allí sufriendo. Entonces, este es un problema grave, es un problema que lo he vivido y yo mismo he visto cómo se van acabando su profesión, su parte personal, su parte familiar. Y lo que yo siempre recomiendo es cumplamos con lo que determina la normativa y así vamos evitando situaciones complejas, porque quienes tenemos, y ahí les decía algo a los jóvenes y compañeros, antes que el padre de familia me declare negligente de que porque ya llega fin de año y es el profesor el culpable de todo, y yo recomiendo siempre que tengamos las evidencias y si es que ya es recurrente, actuemos en función de rutas y protocolos. Paso al DC, paso a ADES, y que sean las autoridades la que en la Junta Metropolitana de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes se determine el nivel de negligencia de los padres de familia. No toda esa responsabilidad luego se la chante a los profesores. 100% de acuerdo, Víctor Hugo, 100% de acuerdo. Yo creo que es bueno conocer la normativa para no cometer errores. Y yo prefiero cumplir, ¿sí? De hecho, la pregunta también, mira cómo se quita el rol del docente de dirigente, de líder en esta situación. Usted mismo lo ha visto. Resulta que el maestro antes del correísmo era el líder, el quien manejaba interna y fuera de la institución educativa. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que yo como maestro salgo de la institución educativa, 2 jóvenes se pelean. Ya no me permite la ley intervenir. Y si yo intervengo, resulta que yo soy el sancionado. Entonces, si usted bien nos dice, ¿no es cierto? Lo que hay que cambiar esta ley orgánica de educación intercultural, que el maestro sea el líder, el guía, el que conduce, cosa que uno sale fuera de la institución, y discúlpeme la fraseología, un carajo y todos los muchachos se van. ¿Sí o no? Ahora no. Ahora lo que resulta es de que uno interviene y dice, discúlpeme señor, este no es su estamento. O sea que los jóvenes saben más que nosotros lo que a ellos les protege y lo que no deberían hacer. Discúlpeme, Richard, en esta situación. Buenas tardes, disculpe. Chéverazo, sí. Mil disculpas por lo que yo voy a decir, más. Pero evitemos este tipo de comentarios políticos, ya que nosotros estamos aquí por una capacitación y no estamos echando la culpa o viendo si es que está bien o está mal a un partido político. Por favor, les pediría eso y disculpe la interrupción. Chéverazo, gracias. Yo no jamás haría eso. Estamos escuchando, cada persona tiene esa posibilidad, pero yo le iba a decir a Víctor Hugo que revisemos. Hay el estudio de los hermanos Subiría, colombianos, pedagogos. Ellos determinan todo un proceso de que el docente perdió ese liderazgo, no solamente por cuestión política, no. Es que antes el docente tenía una formación y hoy nos enfrentamos, dicen ellos, a gente hasta mucho más preparada que los docentes. Y ojo, y los docentes como que nos hemos quedado en determinado status quo, estate quieto, y ha existido otras profesiones que han estado por encima mucho más preparados. Entonces hay otros elementos, eso le iba a pedir más vale a Víctor Hugo. Sí, y también gracias por Andrés por los criterios. Vamos a ser muy respetuosos de todas las concepciones, de todas las doctrinas, pero también de todos los pensamientos. ¿De acuerdo? Sí, gracias Andrés. José va a decir algo al respecto. Sí, profe, más que está nada, alzando la mano. Sí, profe. Más que nada sería una aportación desde el punto de vista docente y profesional. Bueno, yo considero que debería abordarse en lo que es la facultad, la carrera, que sean enfocadas hacia la pedagogía, una materia o una asignatura que aborde todos estos ámbitos legales. ¿Por qué? Bueno, yo también estudio Derecho.
Entonces, en este abordaje, cuando el profesor Víctor Hugo mencionó acerca de que el profesor ha perdido protagonismo, liderazgo, no podría interpretarse de todo cierto, porque en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia hay también contradicciones, hay también puntos que no simplemente favorecen al niño o al adolescente, sino también favorecen a las personas que estén interactuando. Ese código empatado con el Código Civil y la Constitución. Más que nada es conocimiento, porque por ejemplo a nivel de ley, el docente sí tiene sus propios derechos y a nivel civil aún más. Entonces creo que ahí el error en la mayoría de los casos es que nosotros como docentes no conocemos estos artículos, no conocemos estas leyes y más que nada no conocemos esos procedimientos legales que podemos seguir en función de nuestra profesión y como personas civiles. Genial. Gracias, José. Me siento orgulloso de escuchar jóvenes con ese tipo de criterios. Siempre diré, leamos, revisemos, entendamos a mayor marco teórico, mayor comprensión del problema. Y cuando nos referimos a mayor marco teórico de cualquiera de las áreas, en este caso de legislación educativa. Y sí, José, yo creo que es importante frente al contexto en que estamos viviendo, que a nivel de facultad se vea un espacio para el análisis de la parte legal que nos permita a nosotros también como docentes actuar de conformidad a derecho y sí tenemos también las garantías si aplicamos el debido proceso también. ¿De acuerdo? Chévere, gracias José y continuamos, ¿les parece? Sí, y gracias Víctor, gracias. Las evaluaciones en la Universidad Central, en la Facultad de Filosofía, tenemos dos tipos. Las evaluaciones formativas, de las mismas que habíamos hablado, que tienen las mismas características, que va relacionado con todo el proceso, para que el proceso realizar algún tipo de reajuste, de verificación, de que los resultados, posiblemente mi metodología que estoy aplicando en este momento no sea la adecuada y por lo tanto el rendimiento de mis estudiantes no es el que yo espero, ¿sí? Entonces tenemos evaluaciones formativas y también tenemos evaluaciones sumativas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos para acá, evaluaciones formativas. Y esas están en el sílabo, por favor, jóvenes. Y ustedes más que nadie saben que ya han pasado durante ya su etapa universitaria. En cada una en el inicio de los semestres, los docentes damos a conocer los sílabos. Y es necesario decir a los estudiantes que se van a incorporar, ¿no es cierto? Este tipo de evaluaciones que ellos también se van a enfrentar. ¿Qué tenemos en las evaluaciones formativas? Pruebas o exámenes parciales. Hablamos allí por lo menos uno en el transcurso del semestre. Presentaciones orales o lecciones. Trabajos de investigación formativa. Esto, como está para todas las carreras, va a ser general, ¿no es cierto? Cada docente tendrá que ir operativizando y direccionando a sus objetivos de aprendizaje. Trabajos autónomos, trabajos grupales, trabajos de laboratorio, prácticas de laboratorio, trabajos de prácticas dirigidas y cualquier otra situación de evaluación que estén prescritos en los sílabos del docente o área o unidad de análisis. No vamos a discutir tampoco el nombre de aquello, ¿ya? Estas evaluaciones formativas serán de dos elementos y luego vamos a ver hasta un cuadro cómo se sintetiza en aquello, ¿ya? En las evaluaciones formativas serán colaborativas o individuales, ¿sí? Entonces, para el proceso de formación que vamos ejecutando en el transcurso del semestre, tenemos allí dos tipos: las colaborativas o grupales y otras formas de evaluar que van a ser individual. Las colaborativas por lo menos una en el semestre. Es decir, vamos a armar equipos de trabajo donde los estudiantes sean quienes. Y las individuales, estas individuales son las que tendrán que existir
desde el trabajo de cada estudiante, desde su individualidad, desde sus capacidades, desde sus competencias, tendrán que existir por lo menos 3, incluido la prueba parcial o el examen parcial, ¿sí? Entonces, vamos viendo. ¿Cuántos tipos de evaluación? 2. Las formativas y las sumativas. En las formativas tenemos una gran variedad de posibilidades. Y de estas formativas puede ser de 2 tipos, colaborativas o grupales y las individuales. Eso para ir sintetizando. Las otras, las sumativas, jóvenes. Estas, hay veces que los jóvenes preguntan, ¿nos va a tomar solamente de la unidad? ¿Nos va a tomar solamente del primer semestre? Aquí es de carácter integrador de conocimientos. Y cuando hablamos de integrador, tiene que ver con toda la aplicación de la unidad de análisis. Estos encuentran establecidos o prescritos en los resultados de aprendizaje que están establecidos en el sílabo. Me encantaría que cuando termine la charla, usted revise los sílabos de los compañeros docentes para poder verificar lo que yo estoy diciendo en este momento. Luego tenemos que estas evaluaciones sumativas son instrumentos que van a garantizar una evaluación que sea objetiva. Y asimismo, estos instrumentos también están declarados en el sílabo. Es decir, todas las reglas de juego, al igual que habíamos hablado el día de ayer, que al inicio del año es necesario explicitar los criterios de evaluación también en la Universidad Central. Desde el inicio se da a conocer los criterios de evaluación. Siempre será individual. Ojo, las evaluaciones sumativas siempre serán individuales. Y aquí también tenemos 2 posibilidades, ¿sí? La primera posibilidad, mire, pueden ser escritos o pueden ser orales, ¿ya? Pero también eso en lo que tiene que ver ya con la ejecución. Pero puede ser teóricas, puede ser prácticas o se puede hacer por procesos o mixtos. Un docente quiere tomar solamente en función de los contenidos establecidos en el sílabo y que han sido desarrollados. Que lo haga bien, es válido. También puede ser práctico. Quieren demostrar mediante determinado trabajo que lo haga en forma práctica, una dramatización. Sí, si es que tiene todos los elementos que van a sintetizar todo ese aprendizaje vivido, sí. Puede hacerlo por proyectos, ahí tenemos el Fonso ABP, el Canva, cualquiera que sea el estilo. Al concluir el semestre, ¿no es cierto?, pueden establecer como respecto a las respuestas sí. O puede ser mixto, puede ser mitad teórico, mitad práctico, puede ser mitad teórico y mitad de proyectos. Eso debe estar establecido, dialogado y explicado por cada uno de los compañeros docentes. Y esto puede ser escrito y oral. Si es que es escrito, ya se tienen las evidencias. Pero si es que es oral, solicitan allí de que debe ser grabado en el caso de que se dé algún tipo de situación en la que el estudiante solicite la recalificación, ¿sí? Entonces, vamos avanzando. La evaluación durante el periodo académico. Y eso es lo que preguntaban en el primer día de este diálogo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a sujetar? ¿Cómo se va a aplicar? Y esta explicación debe ser súper clara para los jóvenes estudiantes que se suman. Mire, habíamos indicado que la evaluación en la parte formativa tiene 2 posibilidades, ¿no es cierto? La evaluación colaborativas o grupales y las otras de trabajo individual. Todas las notas serán sobre 20 puntos. Tiene que ver con los trabajos grupales, con el 30% del aporte. Transformado a 20 puntos, se consideran los 6 puntos ganados por allí. La evaluación formativa, los trabajos establecidos o plasmados por los trabajos y la nota asimismo sobre 20 puntos. Pero el porcentaje aquí varía, es de el 35%
lo que equivale la ponderación a 7 puntos. La transformación hacia 20 puntos se convierte en los 7 puntos. Y la evaluación sumativa, que puede ser oral o puede ser escrita, que puede ser por proyectos, ¿sí? Ahí tenemos que corresponde a sí mismo los 20 puntos, la nota, un porcentaje de 35% y por lo tanto 7 puntos que también en lo que tiene que ver con la ponderación. El total, el porcentaje es 100%, lo que se convierte en 20 puntos en lo que tiene que ver con la ponderación. ¿Estamos claros, jóvenes? Eso a enfatizar, por favor. Y tenemos ahí la escala cualitativa. Los estudiantes que obtienen el puntaje entre el intervalo de 20 a 18.5, excelente. Los que tienen de 16 a 18.49, muy bueno. Los que tienen de 14 a 15.99, bueno. Los de 13.50 a 13.99, regular. Y de 0 a 13.49, deficiente. Jóvenes, pero aquí viene la primera reflexión, que es necesario que ustedes lleven ese mensaje. Lleven ese mensaje. Y estoy seguro que acá están los estudiantes que también se han destacado en la parte académica. Lo que uno vive como docente cuando ya estamos terminando la mayoría de estudiantes, la mayoría de jóvenes, yo creo que hay que apuntar al puntaje más alto. Y no es bueno acostumbrarnos a la mediocridad, a la mitad, hasta ahí nomás. Y creo que el discurso que ustedes lo tengan con los jóvenes que se incorporan sea el más claro, en el que no nos quedemos con las justas pasando. Se ha logrado en el primer semestre sacar 18 sobre 20, que el otro sea mucho más. Que no calcule el 13.5 o el 14 para pasar con las justas. O que no calcule el 12 porque eso significa bajar el nivel de rendimiento. Significa bajar la calidad educativa. Significa bajar mis capacidades intelectuales. Y ese es el pedido, jóvenes estudiantes y compañeros. No nos quedemos en el 14. El 14 es el estándar mínimo. Y creo que hay que trabajar para lo máximo. Hay que trabajar para ser extraordinarios. Y hay que pedirles de manera muy especial, jóvenes, un discurso que sea el motivador, el que nos convierta realmente en una universidad que genere calidad, que genere profesionales clase A, que hagan la diferencia cuando vayan a las instituciones educativas. Porque ese mismo modelo se repite en las instituciones. A ver, hasta ahí nomás hago. Y no, creo que hay que dar todo ese corazón, todo ese profesionalismo. Y mucho más hoy que se están formando. Creo que la Facultad de Filosofía ganaría mucho si tenemos jóvenes que entran con esa predisposición para alcanzar el mayor puntaje. Y no el mayor puntaje por el mayor puntaje, sino el mayor puntaje por el conocimiento, por el desarrollo de las capacidades, por el desarrollo de las destrezas. El pedido es eso, jóvenes estudiantes. Trabajo en un colegio XY y allí van jóvenes a practicar y allí van nuevos docentes. Y creo importante y trascendental, nuestros jóvenes que vienen desde su primer día, desde el primer semestre, tengan claro cuál es su norte y actúen en función de ese norte. Tengan compromisos altos y actúen en función de esos compromisos altos. El 14 es un estándar mínimo, no nos vamos a quedar allí. La otra parte, jóvenes, si alguien quiere hablar con 1000 agrados, si es que alguien quiere cuestionar con 1000 agrados, ¿sí? Si es que alguien quiere aportar con 1000 agrados. Yo creo que en este sentido de lo que es evaluaciones,
para que un estudiante rinda, también depende mucho del docente, de que el docente, voy a hablar como alumno y obviamente que no tengo tanta experiencia como ustedes, ¿no? Solo tengo 7 años apenas trabajando en lo que es dar clases, pero yo lo que me he dado cuenta es que los estudiantes rinden más cuando no le tienen un temor al docente o cuando no tienen ese miedo de que, uy, no, el docente es el más bravo o el docente es el que pone las pruebas más difíciles, porque eso sí les afecta al estudiante psicológicamente y por lo tanto no rinden como quisiéramos que rindan. Yo creo que el docente en esa parte, a lo que son evaluaciones, debe hacerlo de una manera, no sé cómo decirlo, amigable, más allegada al estudiante para que el estudiante no tenga el temor y se pueda desenvolver a su capacidad. Eso. Chéverazo, Andrés. Chévere. Tenemos también docentes modelos, ¿no es cierto? Modelos. Pero creo que cuando Víctor nos hacía el análisis de la definición, cómo lo vimos como Universidad Central, ahí había el primer término. El primer término se hablaba de sistémico. Y eso es lo que usted dice, Andrés. Lo sistémico es el sistema. Cómo todos estos elementos que estamos involucrados, tenemos que entrarnos en esta cultura de la evaluación. Evalúan, por supuesto que sí. Y esas evaluaciones también nos permiten mejorar, reflexionar, lo mínimo reflexionar. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Y creo que es fundamental sus palabras, el que también nosotros como docentes cumplimos un rol súper importante en la evaluación, pero también en todo el proceso. Lo que hace la evaluación es verificar cómo estamos avanzando en cada una de las alternativas, posibilidades, indicadores que lo cumplimos a nivel de educación superior. Genial, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún joven? ¿Algún compañero? ¿Algún compañero docente? Profe, Sí, José, por supuesto. Cristian quiere hablar. José y Cristian, vamos a ver. ok, bueno, iba más o menos de la mano con lo que dijo el compañero anteriormente. Yo creo que ahí como... Si podemos hablar un poquito más fuerte, no le escuchamos. O yo no le escucho. Ya, decía que lo que voy a decir va de la mano con lo que comentó el compañero y yo creo que como docentes, como profesionales, nos corresponde encontrar un punto medio, puesto que debemos estar al tanto de la realidad de nuestro país, de la realidad de nuestros estudiantes y, bueno, independientemente del sistema educativo en el cual nos encontremos. Y sí es cierto que como docentes nuestro ideal o utopía es llegar a un establecimiento y que los estudiantes sean personas de bien, personas leales, personas honestas, sería genial. Pero si es que no lo es así, uno de los objetivos del docente es encaminar esos principios y valores. Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno no puede o se ve en un curso, por ejemplo, de 40 o en 3 cursos que son de 46 estudiantes cada uno? Y cada uno tiene su propia... Por favor, que mejore el nivel de su micrófono casi. Ah, ¿ahí se escucha? Sí, podemos hablar un poquito más alto mejor. Ya, listo. Y entonces decían que el docente frente a esta realidad que enfrentamos cada día en los salones de clase, debe encontrar un punto medio, puesto que no se puede ser tampoco tan amigable porque caeríamos en lo que comentaba el profesor Víctor Hugo. Y tampoco podemos ser tan estrictos porque las leyes nos limitan en ciertos aspectos. Sin embargo, yo creo que la estandarización de evaluaciones es algo que por un tiempo al menos no va a cambiar. Y si bien podemos hacer adaptaciones con respecto a ese proceso, van a ser adaptaciones metodológicas, más que adaptaciones sociales. Serían adaptaciones metodológicas que nos permitan como profesionales desarrollar un óptimo campo para los estudiantes, para su desarrollo integral y mental. Porque ¿qué pasa si es que nosotros como docentes nos volvemos amigables con los estudiantes y decimos, el examen no cuenta, el examen simplemente fue una aprobación cualitativa, yo te pongo un está bien o un regular? El estudiante se acostumbra igualmente a eso, se acostumbra a un está bien y un regular. Cuando pasa a un sistema más serio como es la universidad, se encuentra con estatutos, por ejemplo, que dicen valoraciones de 7, estatutos de calificaciones como de
de ponderaciones sobre 7 puntos. Entonces, ahí yo creo que nosotros debemos igual mostrarles la realidad a los estudiantes, mostrar un acercamiento real a la estandarización de calificaciones y de procesos académicos, tratando de poner nuestra mejor cara. Chévere. Gracias, José. José Luis, algún joven, alguna persona también iba a aportar? Sí, que bajó la mano. No sé si el Sí, señor. buenas noches Cristian, con todos. Cristian. Noches, licenciado. Más que nada, el conflicto con respecto en sí a este proceso como tal de evaluación de manera general en la universidad o en la educación general básica, bachillerato, es debido a que en sí nosotros para poder establecer una cultura evaluativa, primero también debemos identificar qué es una evaluación del aprendizaje y qué es una evaluación para el aprendizaje, porque en estos dos términos radica una marcada diferencia que lastimosamente nosotros podemos ver reflejado únicamente en evaluación del aprendizaje, porque todos conocemos que prácticamente el sistema educativo actual únicamente está fundamentado en qué, en rendir cuentas, en recoger información sobre lo que prácticamente se pretende con el fin de obtener una nota o una calificación. Entonces, si es que nosotros queremos crear esta cultura de evaluación, nosotros debemos fundamentarnos en ese ser holista que es el estudiante, para que la evaluación vaya en distintos ámbitos y sobre todo se fundamente en el saber ser, en el saber hacer, en el saber estar y también en el saber conocer. O sea, debe estar en todos los saberes que conforman la integralidad del alumno o del estudiante para que nosotros podamos hablar ya de una cultura de evaluación. Es así que esta puede estimular nuevos avances en este aprendizaje y a su vez orientar a la mejora. Por eso es lo que nosotros hemos sido testigos de incluso partícipes en estos procesos de evaluación que realmente hasta ahora en la universidad se ve reflejado esa cultura de evaluación que a nosotros se nos ha instaurado, que simplemente cuando dicen los docentes que va a haber una prueba o que peor aún ya son los exámenes finales, prácticamente el estudiante, ¿qué es lo que sucede? Entramos en nerviosismo, entramos en temor y simplemente es ese tipo de pensamiento que se nos ha instaurado a nosotros de que la evaluación es punitiva y sancionadora, cuando realmente no debe ser así, ya que una evaluación para el aprendizaje debe ser de manera continua. Por ello, la primera característica que en realidad debería tener la evaluación es que pretenda favorecer el aprendizaje y sobre todo que pueda ser percibida por los estudiantes como una ayuda que sea real y significativa, sobre todo generadora de expectativas positivas. Dentro de esto es lo que también se habla de fomentar esta autoevaluación en los estudiantes para que ellos también puedan ver cómo están avanzando en su trabajo y no simplemente por quedar bien decir, sí, yo me califiqué con 10 porque yo sé que me merezco mi 10. Entonces, no se encarga netamente solo de poner una nota o una calificación, sino también de generar ese espíritu en los estudiantes que reconozcan hasta dónde han llegado, qué es lo que han hecho, qué es lo que deben mejorar o incluso qué es lo que lograron. Entonces, para llegar a esta cultura evaluativa necesitamos tener bien clara esta diferencia marcada entre evaluar el aprendizaje y evaluar para el aprendizaje. Chéverazo, muchísimas gracias, Cristian. ¿Algún joven más? ¿Algún compañero? Súper valioso los aportes, yo creo que Buenas eso nos tardes. permite reflexionar. Por favor. Me parece que nos estamos olvidando cuando hablamos de evaluación. Estamos hablando que es un proceso, que es sistémico, que no es punitivo. Y estamos olvidando la frase de que la evaluación sirve para tomar decisiones. No es una nota, no es una calificación. Les escucho a los señores estudiantes, me parece que son muy críticos. Y eso realmente me alegra. Me alegra sobremanera porque quiere decir que en la facultad estamos dando pasitos y pasitos importantes, porque estudiantes de séptimo, de octavo, noveno, de qué semestres nomás estarán, pero que tengan esa idea me parece fantástico. Y me parece que las personas que están trabajando ahí les han hecho dar ese saltito de pensar un poquito más allá, de autocriticarse, ¿no es cierto? Y eso es buenazo. Ellos están prontos a salir a la vida profesional y si mantienen esta forma de pensar, ¿no es cierto? No van a ser los profesores cucos, porque ellos han vivido los profesores cucos. Entonces,
no van a hacer eso. Y cuando evaluemos, obviamente vamos a pensar que también nos estamos evaluando nosotros. Si un estudiante saca una buena calificación, digo, oigan, qué bueno, me han entendido. Y el primero en alegrarse soy yo, ¿no? Y si un estudiante tiene fallas, tiene dificultades, ya me preocupa. Y si, por ejemplo, una pregunta de las que yo puse en evaluación, digamos que son 40 estudiantes, y de los 40 me contestaron 5 bien esa pregunta, yo me voy a hacer la autocrítica. A ver, 35 no me entendieron, o sea, ¿qué me faltó? ¿Qué no puse? ¿Qué no dije? ¿Dónde fue mi equivocación? ¿No es cierto? Porque la evaluación tiene que servirme para mí también. Esa parte nos estamos olvidando. Cuando el estudiante da el examen y saca 10, no solo se saca el 10, sino yo también, pues. Y si se saca una baja calificación, yo también me saco esa mala calificación, porque me va a servir para futuros procesos, y ver dónde voy cambiando, dónde voy adaptando, y para ir mejorando el proceso, que es una de las partes importantísimas de la evaluación. Chéverazo, muchísimas gracias. Realmente, absolutamente a todos mi agradecimiento. En algún momento se acercaron un grupo de jóvenes a indicarme, profe, denos usted tal cosa, porque, a ver, le dije un ratito, a ver, y hablaron con el profesor, dialogan con el profesor, resuelvan con el profesor, porque luego de que ustedes salgan de aquí, también van a ser docentes. Y ahí vamos a ver la realidad en la que nos desarrollamos. Escucharles de igual manera a los jóvenes con ese discurso me parece bastante adecuado. Ese discurso lo seguimos y sigámoslo manteniendo en nuestra práctica diaria. ¿De acuerdo? Que aquello que nosotros no estamos de acuerdo, hagamos esa transformación ya cuando estemos directo con nuestros estudiantes. Creo que estamos en un proceso de cambio, de transformación. Para eso son los planes de mejora, para eso son las evaluaciones, ¿no es cierto?, que nos hacen a los docentes. Y creo que lo que decía uno de los compañeros, cuando los resultados no son adecuados, uno ni siquiera duerme. Está pensando, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? A veces nos sentimos defraudados nosotros mismos, que es parte de ir haciendo la primera reflexión. Luego vienen las acciones, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo voy? Y la intención de la evaluación siempre será el mejoramiento. Y concluyo con una parte que me encantó del primer joven que participó, decía, con valores, con principios. Hay un autor que habla, que indica, no basta con nacer humano. Ojo, no basta con nacer humano. Hay que llegar a ser humano. El propósito fundamental de la educación es eso, es llegar a un ser humano con valores, con principios, que ayuden a transformar esta sociedad. Miramos cómo está, salimos, escuchamos noticias, uno se siente decepcionado de tanta corrupción, tanta barbaridad, y no estamos hablando de política, estamos hablando de una realidad que nos está invadiendo. Por lo tanto, necesitamos jóvenes estudiantes que desde las aulas hagamos un proceso de transformación, y cuando vayamos a ser profesionales, tengamos todas las posibilidades para apoyar en esa transformación. Listo, vamos a seguir. Gracias por todos los aportes, jóvenes. Yo personalmente me enriquezco, y a los compañeros maestros de igual manera. Gracias por las explicaciones. La elaboración de las pruebas en lo que tiene que ver con la Universidad Central y en el instructivo que ha sido emitido por Vicerrectorado Académico, las elaboran los docentes o los grupos de docentes. Si es que se va a hacer una rúbrica, si es que un docente va a emitir un trabajo o una investigación o una actividad que va a ser evaluada, es necesario que los docentes demos a conocer la rúbrica de evaluación. Allí estamos plasmando las intencionalidades nuestras, y nuestro proceso pedagógico se va a sintetizar en aquellos indicadores que van a estar establecidos en la rúbrica. Las notas
deben ser conocidas, eso también pedir a los jóvenes que nos ayuden socializando. Las notas deben ser conocidas antes de ingresar al sistema. Conversar con los compañeros docentes, si es que alguien no lo está haciendo, resolver en aquel nivel con el diálogo de respeto total entre las partes para que el docente pueda entregar antes de emitir al sistema. Eso lo dice el instructivo. Calificación es sobre 20 y es el sistema el que va transformando de acuerdo. Si es que es del 30%, los 6 puntos, el mismo sistema lo transforma. La aprobación mínima, 14 puntos. Pero repito, no apuntemos a lo mínimo. Lo mínimo es para los mediocres. Y la Universidad Central no forma mediocres. La Universidad Central no va a formar mediocres. La Universidad Central forma a jóvenes para el éxito, para el cambio, para la transformación. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los estudiantes, cuánto tienen en actividades colaborativas. Nos dice ahí mínimo 1 por un trabajo grupal. Ahí yo pongo un ejercicio de 2. Conversábamos con José Luis. Hay docentes que tienen 300, 400 estudiantes. Imagínense si es que todo el tiempo es trabajos y evaluaciones y evaluaciones. Más tiempo se va a pasar en evaluando que realmente trabajando en forma accionada. Y ahí tenemos en el cuadro inicial, si podemos observar, actividades colaborativas, trabajo individual. En un caso es sobre el 30%, sobre 6 puntos que están ahí establecidos, ¿no es cierto? Se saca ahí un promedio y luego tenemos el del trabajo individual, 35%, y la evaluación sobre el 35% sobre 7 puntos, que le transforma el mismo sistema. Lo mismo sucede en el segundo hemisemestre y este es un cuadrito que nos dice a favor de proporcionar, ¿ya? Para la recuperación. La recuperación se la va a dar con aquellos estudiantes que no alcanzan la nota mínima de aprobación. 8 días después del asentamiento de notas, ¿no es cierto? Se va a dar a conocer allí ¿cómo se llama? Los cuadros para que 8 días después se pueda ya rendir las respectivas evaluaciones. La nota semestral. Y esta es la otra parte, por favor. En la primera parte vimos cómo sale el resultado de la nota del hemisemestre y del semestre, ¿no es cierto? Esa es la primera parte. En la segunda parte, para quienes se quedan para la recuperación y tienen que dar el examen de recuperación, aquí tenemos cómo se obtiene. Tenemos ya el promedio del semestre que poseemos en la primera columna al lado izquierdo. Sí, ahí tenemos las notas desde 13,499 y va disminuyendo. Eso se transforma al 60%, eso dice el instructivo, ¿no es cierto? Entonces la nota del semestre es de 60% y la nota de recuperación se convierte en el 40%. Y solamente en la nota final se puede ejecutar el redondeo. ¿Sí? ¿Estamos bien, José Luis? Compañero José Luis, ¿sí estamos bien? Usted que es el experto en aquello. Sí. ¿Alguna explicación al respecto? ¿Alguna aclaración, compañero José Luis? Bueno, solamente que de igual manera, compañeros y jóvenes estudiantes, que este semestre va a ser igual, ¿no? Que el semestre anterior. No hay 2 emis, ahora ya hay una sola nota, de acuerdo a los 3 indicadores que indicó, valga la redundancia, indicó Richard. Y esta tabla es más cuando nuestros jóvenes se queden al supletorio, ¿sí? Se queden al supletorio y saber cuánto tienen que sacar de acuerdo a estos porcentajes que nos está indicando. De ahí no, esa es la tabla y creo que ya conocen los jóvenes y los compañeros también, valga retroalimentarle porque eso siempre se explica también en las aulas, ¿no? Entonces, creo que si hay un conocimiento y qué mejor hacer una retroalimentación. Eso nomás, Richard. Gracias. Si podemos hacer algún tipo de ejercicios con los estudiantes, con los nuevos jóvenes estudiantes,
algunos ejercicios sobre notas, cómo vamos registrando las notas, sería súper importante porque el mirar, el observar, el hacer el cálculo va a ser también importante para su proceso de comprensión y posteriormente de aplicación ya en el semestre. Estas son las últimas ideas o las recomendaciones o los lineamientos que se da a nivel de instructivo. Dice, las fechas de evaluación para las evaluaciones sumativas, para las fechas de las evaluaciones sumativas y de recuperación estarán en concordancia con el calendario académico. Lo que hay que hacer entonces es revisar el calendario académico. La justificación únicamente para entrega de trabajos o presentación de exámenes debidamente comprobados. Y creo que es necesario también esto hacer énfasis. No viene un estudiante, se presenta el siguiente día, pone cualquier excusa, puede ser válida, pero se necesitan los documentos de tipo legal que sustenten aquello. Y cuando decimos debidamente justificada, la calamidad doméstica debe ser justificada con documentos. Hay la prohibición de realizar actividades académicas complementarias cuando ya se pasaron las notas. Eso no se va a dar a nivel de universidad y eso es bueno recalcar en los jóvenes que vienen, porque venimos con el enfoque y con el modelo mental del colegio, ¿no es cierto? En el colegio ya salieron los cuadros y de pronto un estudiante se acerca donde un profesor que quiere un trabajito extra para que le suban o para que no esté allí en los cuadros. Aquí es prohibido totalmente, no se va a dar aquello, no se da aquello, ¿sí? Cualquier proceso tiene que realizarse antes de los exámenes o las pruebas que se den de conocimiento. Y si es que hay algún tipo de recalificación, que está en todo el derecho también el estudiante, hay que dirigir el oficio al director o directora de carrera debidamente motivado. Cuando hablamos de motivación es las razones que sean justificadas, que sean argumentadas, que tengan un soporte argumentativo, ¿no es cierto?, para poder hacer la respectiva solicitud o pedido. Y en cuanto a necesidades educativas especiales, ahí puedo decir que me considero neófito y pido la ayuda de José Luis, de Manuel, de Fernando, de algún compañero, de Jairo. Tenemos que la universidad, como debe ser, debe garantizar el principio constitucional, ¿no es cierto?, de ayudar, de apoyar a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. La universidad también considera aquello. José Luis, ¿me puedes indicar, o compañeros, cuál es el proceso? Porque a nivel de instituciones educativas, la UDAI es la que define, o el Ministerio de Salud Pública, si es que hay alguna discapacidad, ¿no es cierto? No sé si es con el carnet del CONADIS el que significaría aquí, el que va a avalar que tal persona tiene alguna necesidad educativa especial. Por favor, si me pueden ayudar en esta parte o a clarificar esto. A ver, aquí en lo que es la universidad, creo que aquí entra bienestar estudiantil, ¿sí? Bienestar estudiantil creo que recepta todas las necesidades y eso creo que envía a los directores de carrera. Y los directores de carrera tienen que hablar con los compañeros docentes, ¿sí? Pero claro, eso también ya depende del maestro también, porque a veces por la burocracia que decimos, no llegan rápido los informes, pero eso el maestro ya detecta, ¿no? Pero legalmente viene desde bienestar estudiantil, Richard. Ya, chévere, muchísimas gracias. Entonces hay que pedir a los jóvenes, si es que hay algún estudiante que tiene necesidades educativas especiales, realizar el respectivo proceso para que los docentes puedan tener el conocimiento inicial y el documento legal que corresponda la atención necesaria y adecuada para aquello. Un principio constitucional en lo que tiene que ver con la equidad, con la igualdad, con la inclusión, está relacionado con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y en el instructivo termina indicando que la universidad debe garantizar la permanencia y la titulación a los estudiantes que tienen ciertas discapacidades.
¿Sí? Eso en lo que tiene que ver con lo que va a ser es el instructivo de evaluación emitido por Vicerrectorado. ¿Alguna explicación al respecto? ¿Algún aporte? Les agradecería, compañeros o jóvenes estudiantes, ustedes que Buenas han empezado ya noches. su carrera. Por favor, Mi estimado Luis. compañero, buenas noches. Les saluda Luis Ingaño. Hay un elemento a tomar en cuenta en este proceso de nivelación. Lo que pasa es que los estudiantes de nivelación no son estudiantes de la Universidad Central, es decir, ahí hay un elemento como vacío, digamos, porque está en un proceso de transición. Entonces, los deberes y derechos que tienen los estudiantes de nivelación no son los mismos que un estudiante regular, porque no están matriculados en la universidad. Es un proceso de ingreso a la universidad. Por ende, todos estos elementos que muy bien ha señalado deben tramitarlo a través de la Dirección General Académica, de quien está a cargo de nivelación, y quien está a cargo de nivelación en la coordinación y y de hecho ha colaborado, tramita, cambia, ayuda en estos sentidos de estudiantes con necesidades educativas especiales y todos los otros elementos, es el magíster Julio Lara, que es el coordinador de nivelación. Entonces, ese elemento hay que tomar en cuenta, por favor, para este proceso de nivelación. Gracias. Muchísimas gracias por el aporte y por la orientación y clarificar algunas situaciones que están allí. ¿Algún aporte más, compañeros? ¿Puedo compartir un material que tengo acerca de lo que son adaptaciones curriculares? Por supuesto, por supuesto. José Luis, ¿si le podemos dar opción o está abierto para cualquiera? Ciérrale y ya le habilito. Listo. ¿Pueden ver? Sí. Sí. Correcto. Muy bien, esto me compartió un docente el anterior semestre, entonces básicamente lo que yo quiero que, bueno, se debería tomar en cuenta dentro de las adaptaciones curriculares son los grados de discapacidad. Entonces aquí podemos observar cómo tenemos grado 1, 2 y 3. En el grado 1, primero que nada tenemos que tener en cuenta las modificaciones a los elementos del acceso al currículo, dejando intacto el currículo en sí, es decir, no vamos a alterar de manera abrupta el currículo que ya teníamos establecidos, salvo excepciones como son los textos en braille, material lúdico o multisensorial, eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros. Eso es algo que se puede incluir dentro del grado 1. En el grado 2, en cambio, podemos observar cómo las modificaciones en la metodología y actividades ya entran en curso. En el grado 2 podemos tener en cuenta lo que son las metodologías de acuerdo a las discapacidades o limitaciones que tenga el estudiante. En cambio, en el grado 3 ya podemos hablar acerca de las modificaciones en contenidos y objetivos, sin dejar de lado el principio de que no podemos reformar todo el currículo, sino que este va a ser un apéndice extra a nuestra planificación académica. Y bueno, dentro de las adaptaciones también tenemos algunos objetivos y contenidos. Dentro de los objetivos tenemos que tener en cuenta lo que es la secuenciación y temporalización, es decir, el lapso de tiempo que nos va a tomar hacer todo esto. De igual manera tenemos que hacer una introducción, priorizar y hacer una eliminación de algunos pasos, métodos o temas que sean diferentes para esta adaptación. De igual manera, como comentó el compañero, toca remitirse a las autoridades o a las personas pertinentes de acuerdo a la discapacidad del alumno. En el caso de discapacidad 3, en el distrito y en el colegio, asegura que debe ser acompañado primero que todo por las compañeras del DESE y bajo la supervisión de un psicólogo educativo, el cual nos va a delimitar algunas áreas de trabajo con el estudiante, ya que él tiene la potestad de hacer la primera valoración al estudiante para analizar sus discapacidades. Y obviamente en el grado 3 se incluirá lo que viene a ser el término del CONALE. Eso sería mi presentación. Y aquí, bueno, aquí tenemos algunas adaptaciones en cuanto a las actividades que podemos hacer. Que, por ejemplo, podemos hacer la introducción a la actividad individual, también podemos diseñar actividades de análisis que tengan diferentes grados, diseñar actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución, diseñar un diseño equilibrado de actividades de enseñanza, también podemos planificar actividades de libre elección para los alumnos,
y también explicar claramente el tipo de actividades que se van a realizar. Esto especialmente se puede hacer una observación con los padres de familia. Yo tuve un caso de un niño que tenía, estaba en básica, en primaria, entonces él dependía básicamente de su madre. Entonces, primero que todo, se debe hacer un acercamiento al padre de familia. En el caso de que sea una discapacidad grave, se debe tener un acercamiento crucial con los familiares que son tutores o asesores del estudiante. Eso. Chévere. Muchísimas gracias, José, por tener la gentileza y la bondad de compartir aquello. La única parte que a mí me preocupa es que eso se aplica hasta tercero de bachillerato, ¿de acuerdo? En las instituciones educativas, donde hay, como usted lo dice, ¿no es cierto?, necesidades educativas especiales de grado 1, grado 2 y grado 3 para las adaptaciones curriculares, y para grado 3 ya se hacen las famosas DIAG, y esas DIAG las hace el DES, en eso estamos claros, pero estamos mirando cuál es a nivel de universidad, cuál es el estamento que hace el análisis respectivo para poder emitir el respectivo informe, y en función del informe establecer las estrategias ya de cada uno de los docentes. Eso va a quedar como tarea para nuestro amigo José Luis Casares, ¿de acuerdo? Listo, entonces ahora vamos a pasar. ¿Les parece si seguimos o cerramos en este momento y desde mañana terminamos directamente, vamos a lo que son técnicas e instrumentos de evaluación? ¿Qué les parece lo mejor? Dejamos para mañana técnicas de instrumentos de evaluación y entramos directamente a aquello, todo lo que es categoría técnicas de instrumentos. Y el día viernes, mil disculpas que diga Dios mediante, el día viernes trabajaríamos todo lo que son pruebas de base estructurada. José Luis, ¿te parece? Compañeros, ¿les parece? Sí. De acuerdo. De acuerdo, ¿De acuerdo? Richard. Creo que ya estamos más de hora y media y sí, la visualización es un poco cansancio, ¿no? Entonces, mediante esto, creo que por este día culminaríamos ya la capacitación y mañana continuaríamos de igual manera con el mismo link, compañeros y jóvenes estudiantes, para continuar con el proceso. Muchas gracias, Richard. A todos, una buena noche. Hasta mañana.